esta noche. Que el Señor le bendiga. Amén. Gracias damos a Dios en esta noche por la alabanza, por la adoración. Bueno, como decía, ojalá usted pueda inscribirse, hermano, con tiempo. Tenemos una lista abierta hasta el día de mañana. Es la lista para los hermanos que desean estar en el culto de este domingo. Va a ser muy especial lo que vamos a tener. Así que adelante en el nombre de Jesús. Sigamos haciendo nuestro mayor esfuerzo por ver la mano de Dios glorificándose en nuestros servicios en la iglesia. Hemos tenido buen grupo de bautismos, buenos cultos donde el Espíritu Santo se ha estado moviendo de una manera poderosa, gloria a Dios. Vamos a ir a la palabra del Señor en esta noche. Quiero invitarle que usted nos acompañe. Estamos en una serie que iniciamos hace unas semanas atrás, Gálatas capítulo 5, verso 22, Gálatas capítulo 5, versículo 22, y vamos a compartir o vamos a tomar de allí lo que será la lección de hoy. Estamos hablando sobre dando frutos en el Espíritu, y hemos hablado sobre el amor, hablamos sobre el gozo. La semana pasada tuvimos una poderosa palabra, todavía está resonando en nuestros oídos, es la paz de Dios, esa paz que sobrepasa todo entendimiento. Hoy vamos a hablar un poco sobre la paciencia y quiero que me acompañe en Gálatas capítulo 5, versículo 22. Dice la palabra del Señor, los que ya lo tienen: mas el fruto del Espíritu es amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre, dice el texto 23, templanza, y contra tales cosas, contra estas cosas, dice la palabra del Señor, no hay ley. Vamos a centrarnos hoy en el fruto de la paciencia. Gloria a Dios. El título general de nuestra lección, dando frutos en el Espíritu. Y el fruto que vamos a tocar en esta hora es la paciencia. ¿De qué manera podemos pensar que es la paciencia parte del fruto del Espíritu Santo? Es una pregunta. ¿De qué forma podemos entender que la paciencia forma parte del fruto? Note, no es un fruto, es parte del fruto del Espíritu Santo. Ahora, la palabra griega para paciencia que se usa aquí en este texto de Gálatas 5:22 es macrotumia o macrotumia. Ahora, esta palabra quiere decir o significa templanza o longanimidad. Es un control, es un dominio, pero a la vez es longanimidad, o sea, es una larga vida, es una extensión de la vida, es una prolongación de la vida, o en este caso, de una vida espiritual saludable, llena de este fruto del Espíritu llamado la paciencia. Ahora, la palabra griega es un compuesto de dos palabras, que significa largo y significa temperamento. Pero la paciencia es un aspecto, es una parte que compone lo que la Biblia describe aquí en Gálatas 5:22 como el fruto del Espíritu. Ahora, podemos entender la paciencia de Dios solamente cuando tenemos el Espíritu Santo. La única forma de entender el Espíritu Santo es cuando el Espíritu Santo obra a través de nosotros. Nosotros en nuestra humanidad tenemos demasiadas limitaciones, demasiadas. Somos incapaces de mantener el control en ciertas circunstancias. De modo que cuando perdemos el control de ciertas crisis que vienen a nuestra vida o circunstancias o imprevistos que se presentan, empezamos a tomar naturalmente decisiones en nuestra propia carne o en nuestra propia mente humana. Es más probable que estas decisiones nos lleven a cometer errores o a meternos en más problemas de los que ya estábamos antes de que viniera la crisis. Job, por ejemplo, se presenta a menudo como la personificación de la paciencia, y con razón,
Porque cuando usted, si es un estudioso de la Biblia y sobre todo de la palabra o del libro de Job, usted puede mirar que Job pudo soportar la pérdida de sus posesiones, soportó la pérdida de sus hijos, soportó la pérdida de sus mejores amigos. Incluso fue abatido cuando su propia esposa le dijo: maldice a Dios y muérete. Ahora, la respuesta de Job en el capítulo 2 del verso 9 en adelante, verso 9 y 10, cuando la esposa de Job, probablemente llena de incertidumbre, angustiada de ver que había perdido a sus hijos, que habían perdido todas sus posesiones, que incluso ahora le tocaba a ella lidiar con un hombre enfermo, maloliente por las llagas de la sarna, ella dice: ya no soporto esto, maldice a Dios y muérete. Pero increíblemente, hermano, la respuesta de Job en este texto que acabamos de leer es lo que nos revela o nos muestra una condición interna del hombre y de la mujer que tiene el fruto de la paciencia. Porque la respuesta a esta increpancia de la mujer de Job, maldice a Dios y muérete, fue: mujer, hablas como cualquier mujer necia, no sabes lo que estás diciendo, estás actuando en el impulso de una angustia en la que te hayas atravesando. No sabremos solamente recibir de Dios lo bueno y no lo malo. Podremos solamente aceptar de Dios las cosas buenas, las cosas que nos producen alegría, las cosas que nos producen seguridad, la salud, la felicidad de haber tenido a tus hijos contigo, la prosperidad que vivimos. Pero Job dice: sabremos solamente recibir lo bueno de Dios, pero no sabremos recibir también de Él lo malo. Ahora, Job sabía, hermano, que Dios tenía el control sobre la circunstancia que él estaba viviendo, pero él también sabía: es un asunto de tiempo. Y los asuntos que atañen al tiempo, que están relacionados a la vida, requieren paciencia. Porque si usted no tiene paciencia, la desesperación, la preocupación le inundará. Se precipitará, tomará decisiones, abandonará su lugar. Por eso es tan importante que la iglesia de nuestros tiempos entienda la necesidad del fruto del Espíritu Santo, de la paciencia sobre todo, que es el tema que estamos desarrollando en esta noche. Porque toda situación y sufrimiento, hermano, tarde o temprano en la vida del cristiano no es igual que en la vida del impío. En la vida del impío su esperanza es si tiene dinero para comprar medicamentos, para ir a una buena clínica o para un buen tratamiento. La esperanza del inconverso, del que no conoce a Dios, es la ayuda, es el brazo, es el socorro del hombre. Pero en los hijos de Dios, y yo estoy hablando a la iglesia, a hijos, hijas de Dios, nuestra esperanza y nuestra confianza está puesta en Dios. Y al confiar en Dios, mire, no se puede desarrollar la fe, no se puede desarrollar la paciencia si no es en la prueba. La única cosa que pondrá a prueba tu calidad de fe y tu calidad de paciencia es tener que pasar ese vehículo de tu vida, por ese camino incómodo, por ese trayecto difícil, para que puedas realmente darte cuenta que has desarrollado el espíritu de la paciencia. Si no pasas por una prueba, tú no sabes si tienes paciencia. Si tú no pasas por una pérdida, si tú no pasas por una presión de una situación, no sabrás nunca si el fruto de la paciencia está en ti. Ese fruto que se desarrolla cuando entiendes que en las manos de Dios, un hijo de Dios, una hija de Dios, está en un plan, en un propósito y en un plan que Dios está desarrollando. Un propósito que a veces consta de etapas, de niveles, de procesos de Dios, depurando, cambiando,
cosas en nuestra vida, y en otros casos Dios aumentando cosas en nuestra vida, aportando o sumando cosas a nuestro carácter, a nuestra familia, en otras ocasiones a las áreas materiales o económicas de nuestra vida. Pero Dios tiene que pasarnos por estos procesos, y la única cosa que nos va a ayudar a nosotros a mantenernos en el lugar sin movernos, fieles a Dios y recibir la recompensa de Dios, se llama la paciencia. La paciencia es la habilidad de mantener el control o la templanza de esperar en el tiempo que Dios descubra o desnude un plan que nosotros no conocíamos, que Dios revele cosas que estaban ocultas en el tiempo de la enfermedad, cosas que estaban escondidas a nuestro entendimiento en el tiempo de la crisis. Solo serán reveladas cuando tenemos paciencia para esperar en el Señor. Por eso la Biblia dice: pacientemente esperé en Jehová. Escuche eso, no se precipitó a actuar, no se precipitó a tomar decisiones. Personas que eligen mal el hombre con quien van a vivir, la mujer con la que se van a casar, que después les trae dolores de cabeza, dolores, sufrimientos, hijos golpeados por las malas decisiones de sus padres. Son personas que actuaron en la presión, cuando se vieron atribulados y dijeron: no puedo esperar más en el tiempo, debo tomar una decisión. Hermano, pero cuando usted aprende a tener paciencia, usted dice: oraré aunque me toque esperar en el tiempo. Esperaré en Dios para entender lo que no entendía en esa temporada de mi vida, en la que me sentía solo, en la que necesitaba una mujer, un hombre a mi lado, en la que quería casarme, o quién sabe, en el área profesional. Algunos que a veces se quieren dar por vencido y dejar la escuela, dejar la universidad, se impacientan, necesitan, van a buscar un trabajo, saben que van a abandonar sus estudios. Entonces, hermano, esa impaciencia los hace salirse del carril por donde Dios los estaba llevando. Lo que pasa, hermano, es que cuando usted va en ese carril, como un tren cuando va por los rieles o por la vía que lo conducen hasta su destino, usted no puede pensar que cuando se encuentre con una parte incómoda, difícil del trayecto, es tiempo de cambiar o de tomar atajos. No, el tren no puede abandonar su vía. Cuando abandone la vía, simplemente vienen tragedias, un accidente, vienen pérdidas. Pero cuando usted se mantiene paciente, esperando en Dios, usted va a actuar como Job. Había perdido a sus hijos, Job había perdido a sus mejores amigos, todas sus posesiones ya no las tenía, su esposa se había puesto en contra de él, pero él dice: yo no solamente puedo alegrarme cuando Dios me da, yo no solamente puedo aceptar las bendiciones de Dios, y yo no voy a recibir ahora también esta prueba, yo no voy a aceptar ahora esta parte de mi vida. No, necesito esperar en el tiempo la recompensa de Dios, aunque ahora no lo comprenda, un día lo entenderé. Lo que sí es cierto es que es un plan, es un proyecto, es parte de un propósito, y nunca los propósitos de Dios son para mal. Al contrario, el profeta, hablando la palabra o escribiendo la palabra de Dios, dice Dios a través del profeta Isaías: porque yo sé los pensamientos que tengo para ustedes. Ustedes no los logran comprender. Muchas veces los pensamientos de Dios son indescifrables por el hombre. A veces la iglesia no logra descifrar lo que Dios está haciendo, como en este tiempo. Este año ha sido un año de circunstancias para la mayoría de nosotros, yo creo que para todos, si somos humildes, indescifrable, inentendible. No podemos comprenderlo. No podemos entender por qué este año ha pasado todo distinto a como estábamos acostumbrados a que Dios operara, a que Dios hiciera. Nos cambiaron nuestras costumbres, ya no podíamos venir al templo. Algunos fueron enviados a sus casas después de años de trabajo. A otros el matrimonio, la familia se les revolvió, se viró al revés. Pero bueno, es esta una
prueba, amado hermano, de que a veces Dios nos cambia el escenario, a veces Dios cambia el lenguaje, a veces Dios nos da circunstancias en nuestra vida que no logramos entender, pero Dios dice, pero ten paciencia, espera. No lo entiendes ahora, pero no te muevas de tu lugar. Job dijo, yo recibí muchos beneficios de Dios. Yo viví una temporada de muchos años en el beneficio material, económico, en el bienestar de ver a mis hijos creciendo. Pero ahora las cosas han sido cambiadas. Ahora el lenguaje de Dios es inentendible o es indescifrable el manual de Dios. Pero Job dijo, yo seguiré esperando en Dios, paciente en Dios, porque a los que aman a Dios todo trabaja en su favor, todo le ayuda a bien. Y al final, hermano, el destino al que Dios nos lleva es el mismo si no hubiese habido pruebas. Dios, tú eres su hijo, igual te va a llevar a un lugar de bendición, igual te va a llevar a un lugar de seguridad. Pero el problema es, Dios sabe, quiero que usted escuche lo que estoy a punto de decir. Dios sabe que cuando tú llegues a ese destino, si tu corazón es arrogante, soberbio, si no está bien, te llenarás de soberbia. ¿Cuántas personas cuando llegan al destino donde ellos querían llegar, llegaron a un destino de prosperidad, compraron el carro que querían, se apartaron de Dios? Dios nos ama, hermano, nos ama más que lo que nosotros a veces nos podemos imaginar en relación a nuestro trato con el hijo cuando llora, cuando se le antoja algo. Dios no es así. Dios dice, te llevaré a la tierra prometida, pero en el camino te enseñaré, moldearé tu corazón, tus pensamientos serán alineados. Y Dios empezó, si usted mira, a depurar el pueblo. Así Dios hace nuestra vida. Usted mira al final de la historia de la vida de Job, y Job nunca, ni usted ni yo, cuando comenzamos a leer el libro de Job por primera vez, nunca nos hubiéramos imaginado que Dios bendijo al doble de lo que él tenía. Le devolvió hijos e hijas más hermosas, más fuertes, más próspero. Dios cambió el escenario totalmente, pero para Job era indescifrable. ¿Qué necesitaba Job? Que Dios le dijera su plan. ¿Qué necesita usted? Que Dios le explique lo que él está haciendo. No. Dios muchas veces no consulta, no nos explica, no nos da detalles, pero Dios ha dejado un fruto que viene solo con el Espíritu Santo, que se llama paciencia. Siga orando, aunque usted no entienda, aunque sienta la necesidad, aunque el dolor esté allí, aunque hayan pérdidas, siga pacientemente, siga orando. Ayune, órele a Dios, lea su palabra, siga pacientemente confiando en Dios, porque la paciencia es esa templanza, es esa fortaleza, es ese carácter de decir, no abandono, no me alejo, no lo dejaré, seguiré en este lugar hasta ver el plan que Dios tenía para mí. Yo sé los pensamientos que tengo para vosotros, y Dios dice, son pensamientos de bien y no de mal, para darles el fin que ustedes quieren. Dios dice, les daré el fin, les daré el resultado que ustedes quieren, pero se los daré con un plan, con un método, con circunstancias que no están ni siquiera en la mente de ustedes, pero el fin será el mismo. La vida eterna nos espera. Yo creo que pronto la iglesia será arrebatada. No sé si Dios nos volverá a dar las cosas que nos dio en un tiempo, ojalá que sí. No sé si vienen tiempos buenos, fructíferos, o quién sabe, tiempos difíciles para la iglesia, pero solo recibiremos de Dios el bien y no el mal. Solo aceptaremos lo que nos conviene, lo que nos gusta, lo que nos agrada, y no ese tiempo de procesos en los cuales Dios trabaja en nuestras vidas. Claro que no. Solo alguien que no ha nacido de nuevo, alguien mal arrepentido, alguien mezquino, egoísta, interesado, hace así, piensa así. Pero aquel que está revestido del Espíritu Santo dice, Señor, no importa la vía que tomas, no importa el plan que uses, pero dame paciencia, porque yo sé que el final será el mismo. Tú no cambiarás el final del trayecto. Lo que cambiarás es el escenario que hay en mi imaginación, el escenario que estaba en mis pensamientos. Hay una canción que cantábamos hace muchos años. Esta canción decía, le dijiste al Señor, llegaré hasta el final. Son palabras que no puedes olvidar.
Y ahora dice, difícil es, cansado estás, pero Jesús te sostendrá. ¿Cuántas veces comenzamos en la iglesia y comenzamos viendo todos los hermanos impolutos y sagrados, santos en la iglesia, perfectos, sin ningún defecto? Nos encanta la alabanza, nos gusta la palabra, la predicación, pero cuando va pasando el tiempo, hermano, el escenario como que va cambiando un poco, y ya empezamos a notar que los hermanos no eran tan impolutos como pensábamos, no eran tan perfectos como lo veíamos. A veces el pastor dice un mensaje que se siente como un latigazo en la espalda desnuda, y a veces pasamos por escasez y uno empieza a preguntar, bueno, este no es el Dios del que yo me... Bueno, exactamente ese es el punto. Tal vez no es el Dios que tú imaginabas, pero el punto es, no es como tú imaginabas o como tú y yo pensamos que era, es a dónde me quiere llevar Dios. Amén, aleluya. Y la Biblia dice, hermano, que Job tuvo paciencia para esperar el desarrollo de ese plan que Dios tenía para él. Y él llegó a decir en Job 13:15, en la nueva versión latinoamericana, él dice, aunque él me mate. Quiero que lea ese texto porque es un tremendo pasaje cuando Job declara lo que hay en su corazón. Las pruebas revelan lo que hay en nuestro corazón. Las pruebas revelan lo que tú realmente eres. Si Dios te lleva por un camino, hermano, de bendición en bendición, de prosperidad en prosperidad, de placeres en placeres, nunca podrás, no a Dios, sino a tu familia, a los hermanos, incluso a ti mismo, nunca revelaremos lo que somos internamente cuando pasamos por una prueba que demanda, que requiere de nosotros paciencia. Y Job dice, escucha esto, Job 13:15, dice la palabra del Señor, aleluya, he aquí, aunque él me matare, en él esperaré, no obstante, defenderé delante de él mis caminos. O sea, yo voy a seguir orando, yo voy a seguir diciendo, Señor, te he servido, te he amado, ¿por qué perdí a mis hijos si he sido fiel? Pero él dice, pero no me voy a mantener mi paciencia, voy a quedarme aquí al lado de él, voy a ser paciente, porque aunque él, Job, te va a matar Dios, bueno, aunque él me mate, aleluya, aunque él me mate, yo voy a esperar en él. Yo sé que en ningún lugar voy a estar mejor. Yo sé que nadie me ama tanto como Él. Él me ha amado, Él me ha bendecido, Él es el que me ha dado todo cuanto soy. Así que, aunque Él me mate, dice Job, yo voy a esperar pacientemente, hermano, de la iglesia del nombre de Jesús en esta ciudad. Usted necesita orar a Dios como nunca en este tiempo. Señor, danos paciencia, ayúdanos a entender lo que está pasando. Pero cuando no lo entendamos, sigue dándonos paciencia. Abraza, Señor, mi vida con esos carbones encendidos, la paciencia. Ayúdame, Señor, a tener paciencia cuando yo no veo la respuesta, cuando veo problemas en vez de bendiciones, cuando veo dolor en vez de sanidad, cuando veo escasez en vez de prosperidad. Dame paciencia y yo seguiré orando. Personas que dejan la oración, personas que dejan de ayunar, de orar, de congregarse, ellos han perdido la paciencia. Se han decepcionado de Dios. Están decepcionados y desilusionados del Dios al que le han servido. Pero Job dice, aunque tú me mates. En estos días, esta semana alguien me habló, usted sabe que estamos en un tiempo de demasiada inseguridad, incertidumbre y riesgos. Esta persona empezó a ir a su iglesia. Y yo le preguntaba, hermano, ¿y cómo están allá congregándose? ¿Cómo están haciendo? Porque hay mucho peligro. Dice, bueno, casi todos hemos vuelto a la iglesia, pero algunos no han vuelto. Pero él me decía algo muy importante, hermano, si yo no me he infectado en mi trabajo, si yo no me he enfermado con este virus en el supermercado, en la calle, todos los días salgo, yo no creo que me voy a enfermar en la iglesia. Pero si me enfermo en la iglesia, si me enfermo yendo al culto, dice él, y no en los demás otros lugares, dice él, yo tengo una confianza, yo me voy con el Señor, era mi día para irme, era el plan de Dios.
Ese es el espíritu que debemos tener, el pensamiento que debemos tener. Yo confío en Dios más de lo que puedo confiar en lo que hay allá afuera. Yo tengo paciencia, yo espero en lo que Dios y no el hombre puede hacer por mí. Es en la iglesia donde Dios te ha bendecido, y es en la iglesia donde en este tiempo confiamos, Él nos bendecirá. Es agarrar, Señor, dice Job, si tú me matas, yo voy a esperar en Él aunque Él me mate. Yo voy a esperar en Dios aunque Él me mate. Yo voy a confiar en Él. Jeremías, para terminar, es otro ejemplo de paciencia. Jeremías profetizó a la nación de Judá por más de 30 años. Jeremías fue un predicador para la nación por más de 30 años. Y lo triste de él es que nadie le escuchaba. Por el contrario, la Biblia enseña que a Jeremías lo arrojaron en un pozo. Ahora, ¿qué hizo Jeremías? Él no huyó, él no se rindió, pero por el contrario, en lugar de rendirse, en lugar de darse por vencido, él lloró por aquella nación, por aquel pueblo insensato. Él dijo, yo voy a seguir 30 años. La gente le despreció su mensaje, pero él lloró por esta gente que se negaron a dejar el pecado. Él siguió pacientemente clamando por la nación, aunque esta gente no quería, hermano, escuchar el mensaje. Él seguía predicando, gloria a Dios. Incluso dice la palabra de Dios que los mismos amigos de Jeremías le abandonaron. Su mensaje irritó tanto a la nación que lo arrojaron en una cisterna. Dice Jeremías 38 del 1 al 13. Pero ¿cuál era la paciencia? Mire cuántas veces, hermano, usted se rinde, cuántas veces usted se da por vencido de predicarle al esposo, a la esposa, a un amigo, a un vecino, y usted dice, no le hablo más. Todos los días llega borracho. Ahora está peor que antes. Ahora se metió en el camino de las drogas. Ahora está metido en... Y usted dice, hasta se enoja cuando le hablo la palabra de Dios. Usted necesita el fruto del Espíritu Santo. Hemos visto cómo personas que nunca nos imaginamos que vendrían a la iglesia, que le servirían a Dios, que se convertirían a Dios, se han convertido. Lo hemos visto, incluso ahora en este tiempo hemos visto a personas. Pero hermano, ¿qué pasaría si nos rendimos, si dejamos de orar, si dejamos de clamar a Dios por ellos, si lo sacamos de nuestros pensamientos? ¿Qué pasaría con los impacientes que dicen, no le hablo más? Mi madre nunca dejó de orar por mi papá, aunque él se portó mal por muchos años, aunque él no quería oír de la palabra de Dios por muchos años, aunque él hizo cosas horribles para que dejáramos la iglesia, mi mamá nunca se cansó. Ella fue paciente en la oración, ella fue paciente en el servicio a Dios, ella fue paciente llevándonos a la iglesia por un largo trayecto y peligroso trayecto de camino. Tuvo paciencia llevándonos a Dios cuando éramos niños, mientras crecíamos de adolescentes hasta que éramos jóvenes. Ella nunca se impacientó. Algo en su corazón le mantenía una llama ardiendo de esperanza. Un día le servirán a Dios. Un día este hombre será lleno del Espíritu Santo. Yo vi a mi padre ser bautizado. Yo vi a mi padre sirviéndole a Dios. Él recibió el Espíritu Santo. Él murió en las manos de Dios. ¿Cómo sucedió todo esto? No sucedió con una mujer que dijo, Dios se olvidó de mi oración, Dios no escuchó mis ruegos, no hay un plan de Dios con mi familia. Sucedió con una mujer paciente y fiel hasta que Dios lograra desnudar el plan que estaba escondido para nosotros o escondido para ella. Usted mira a Moisés. Moisés es otro gran ejemplo de paciencia. El trabajo de Moisés era reunir a miles y miles de esclavos, heridos, golpeados, encarcelados, traumados, millones de esclavos. Él tenía que enseñarles la enseñanza que no recibieron por generaciones. Él tenía que formarlos como una poderosa nación. Y a cada paso notamos que los israelitas
hicieron todo lo posible por frustrar a Moisés. Ellos hicieron todo lo que pudieron para impacientar a Moisés, quejándose de la comida, quejándose del desierto, amenazando con volver otra vez a Egipto, desafiando la autoridad del varón de Dios y de los líderes que Dios había puesto en la nación de Israel, tratando de llenar a Moisés de impaciencia. Incluso, hermano, llegó el momento en que Dios mismo se enojó con la nación de Israel y le propuso: Moisés, te hago un trato, déjame acabar con toda esta gente y te haré el padre de esta nación, porque ya no lo soporto. Pero, hermano, yo creo Dios estaba tratando o probando la paciencia de Job, de Moisés, porque Moisés dijo: no, Señor, no lo hagas. Déjame tratar un poco más con esta gente. Mira lo que van a decir los pueblos, mira lo que dirán los israelitas. Los sacó de aquí para matarlos allá. Moisés tenía paciencia. Señor, ellos pueden cambiar. Señor, tú puedes hacer algo, gloria a Dios. Oh Dios mío, por favor, no dejes que esta gente encienda tu ira y destruyas la nación, gloria a Dios. No los mates. Tenía paciencia. Es un gran ejemplo Moisés de paciencia, un gran ejemplo de cómo un hombre puede confiar que Dios puede hacer cambios en la vida de una nación. Sabe, hoy leía un mensaje del pastor Limones acerca de la condición física de salud en la que se encuentra el presidente Donald Trump, y él decía que si nosotros deseamos cosas malas para nuestros gobernantes, nosotros no tenemos un cristianismo verdadero. Pero hay gente que se impacienta, que murmura, que se queja y habla contra los que los gobiernan, contra los que los dirigen, cuando lo que deberían de hacer es, lo que deberíamos de hacer es lo que dice la Biblia: orar por ellos, tener paciencia en nuestra oración. Señor, cambia el corazón de esta gente. Oro por los que están en esta posición. Gloria a Dios. Y quiero hablarles por último, hermano, quiero que incline su rostro allí. El mejor ejemplo de paciencia es Dios mismo. La paciencia más grande es la de Dios. Es una paciencia que nos llevó al arrepentimiento. La paciencia de Dios que nos llevó a convertirnos de nuestras maldades. La paciencia de Dios que nos llevó a nosotros a cambiar. Él tuvo paciencia. La paciencia de Dios nos salva del juicio que viene. La paciencia de Dios nos salva de la ira venidera. Cambió nuestra vida por completo. Lo que usted era ya no lo es por la paciencia de Dios. La Biblia dice que Dios, habiendo pasado por alto los tiempos de nuestra ignorancia, Él tuvo paciencia cuando eras ignorante, cuando te metías a la cantina y gastabas hasta el último centavo en licor y llegabas a tu casa y golpeabas a tu esposa. Él fue paciente cuando eras un adúltero, una adúltera. Él fue paciente cuando te escondías a sorber cocaína, marihuana. Él fue paciente cuando eras un pecador. Él fue paciente. La paciencia de Dios es más grande que la paciencia que tú tienes. La paciencia de Dios es tan poderosa que dice 1 de Timoteo 1, versículo 15 y versículo 16. Escucha esto acerca de la paciencia de Dios. 1 de Timoteo 1, del 15 al 16. Dice la palabra de Dios: palabra fiel y digna de ser recibida por todos, que Cristo vino a este mundo para salvar a los pecadores, dice Pablo, de los cuales yo soy el primero. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrara en mí primero toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en Él. Escuche, voy a leerlo otra vez. Pero por esto fui recibido a misericordia. Fui recibido, dice Pablo,
a misericordia. Yo no lo merecía, pero Dios tenía paciencia mientras yo encarcelaba a los cristianos. Y los cristianos oraban: Señor, mata a ese Pablo que nos persigue. Señor, ¿por qué no matas de un cáncer a Pablo? ¿Por qué no matas a Pablo y lo quitas, Señor? Es un aguijón en nuestra vida. Dios estaba teniendo paciencia con Pablo, aunque la paciencia de Dios con Pablo significaba un tormento en la iglesia, significaba una persecución a la iglesia. Hay veces que Dios, por amor y paciencia a los que no conocen a Dios, a los que viven en pecado, a los que te hacen daño, Dios es paciente. Y si tú lees en el libro de Pedro, segunda de Pedro 3:15, esto es poderoso. La paciencia es un fruto del que Dios mismo nos da un gran ejemplo. Dice el apóstol Pedro, segunda de Pedro 3, versículo 15: y tened entendido, escuche esto, que la paciencia de nuestro Señor es para que te salves, para que se salve tu familia, para que se salven los que no conocen a Dios. La paciencia de Dios es para salvación, como también nuestro amado hermano Pablo, según la sabiduría que le ha sido dado, os ha escrito. Y más adelante en el verso, o más atrás en el verso 9, mire lo que dice el apóstol Pedro, poderosas palabras: el Señor no retarda su promesa, como algunos la tienen por tardanza, sino que Él es paciente para con nosotros, no queriendo que nadie se pierda, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. ¿Qué es lo que nos mantiene hoy? La paciencia de Dios. ¿Por qué Dios no ha destruido a este mundo? Por su paciencia. ¿Por qué todavía Dios no ha venido? Usted dice: Señor, ven, ya acaba con todo esto. No, todavía hay gente a los que Él va a alcanzar. Hemos bautizado en estos últimos cultos almas que, si Cristo hubiese venido unas semanas atrás, se habrían perdido. Y yo sé que hay personas todavía que desean a Dios y están pasando por una tormenta en sus vidas que ablandará sus corazones, y vendrán a los pies de Cristo y se salvarán. Pero Dios dice: iglesia, tenga cuidado. Si usted se impacienta: Señor, llévanos de aquí, Señor, destruye esto, Señor, mata aquel. Dios dice: se perderán almas que pudieron haberse salvado si ustedes estuvieran listos y dispuestos para un poco de prueba, para un tiempo de crisis, para un tiempo de dolor. Yo salvaría por mi paciencia a algunos. Iglesia, usted necesita ser paciente en el dolor. Usted necesita ser paciente en la prueba. Usted necesita ser paciente en la escasez. Cuando lo entiendes, sé paciente. Pero cuando no lo entiendes, sé paciente. Cuando tienes una respuesta, sé paciente. Pero cuando no hay una explicación de Dios, sea paciente. Señor, ayúdanos a esperar en paciencia. Señor, ayúdanos a guardar tu respuesta. Aunque me mates, dijo Job, yo esperaré en Él. Pacientemente esperé en Jehová hasta que Él se inclinó a mí y oyó mi voz, escuchó mi ruego y puso en mí un cántico nuevo, dice la Biblia. Señor, danos el espíritu de la paciencia. Señor, ayúdanos a ser paciente, a no desesperarnos cuando no lo entendemos, a no angustiarnos cuando no lo comprendemos. Danos paciencia, danos paciencia, danos paciencia, Señor, a esperar en ti en toda circunstancia, en todo tiempo. Ayúdanos a esperar pacientemente en ti, Señor, pacientemente en lo que tú harás. Tienes un propósito, tienes un plan. Yo no lo entiendo, Señor, pero tú lo sabes todo, Señor. Tú sabes el ayer, tú sabes el ahora, y tú sabrás lo que va a pasar mañana. Tú ya lo sabes. Pacientemente esperé en Jehová. Ayúdame, Señor, aunque sienta que las aguas me aniegan,
aunque sienta que me vas a matar, que voy a morir, yo esperaré, Señor. No me moveré de la línea del tren, no me moveré del camino que has trazado, no me moveré de la dirección que has marcado. La brújula está directa, está marcada. He decidido, yo le voy a servir a Él, y no hay absolutamente nada que me haga volver atrás. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. He decidido seguir a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Si otro no sigue, yo sigo a Cristo. Si otro no sigue, yo sigo a Cristo. Si otro no sigue, yo sigo a Cristo. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. El Rey de Gloria, el Rey de Gloria me está esperando. El Rey de Gloria me está esperando. El Rey de Gloria me está esperando. No vuelvo atrás, no vuelvo atrás. Ojalá que Dios le dé a la iglesia el espíritu de la paciencia. Pastores, el espíritu de la paciencia. Esposas, esposos, no abandonen. Hay un espíritu de la paciencia en esta noche. Es el espíritu de Dios que actúa en nosotros. Cuando usted ora, no solamente ora para que Dios le dé el Espíritu Santo, sino que junto con el Espíritu Santo, Él le da la paciencia para soportar cualquier situación. Estás enfermo y no hay sanidad. De tu casa, dame paciencia, Señor. Oh, has perdido el trabajo, no te alcanza el dinero, no hay para poner en la mesa. Dios, ayúdame a tener paciencia, pero no me muevo, no me voy. Dijo Job, aunque Él me mate, yo en Él esperaré. Esto es paciencia, amado hermano. Esto es paciencia. Gloria a Dios, aleluya. Qué bueno es el Señor en nuestras vidas. Gloria al Señor Jesús. Amados hermanos, gracias por haber estado con nosotros. Vamos a leer las notificaciones. Mi esposa va a leer los mensajes y queremos orar por usted. Queremos seguir orando por ustedes. Queremos seguir clamándole a Dios por ustedes. Y ojalá, hermano, que usted siga esta serie que estamos dando. Si no has podido escuchar los mensajes que hemos estado compartiendo, el espíritu o el fruto del amor, del gozo, de la paz, les recomiendo que busque este mensaje en nuestra cuenta, La Paz de Dios. Búsquelo, es un mensaje poderoso. Y el de hoy, la paciencia, compártelo con otros. A alguien va a ayudar, a alguien va a fortalecer. La vida de alguien puede ser cambiada a través del espíritu de la paciencia. Gloria a Dios. También, hermano, hay algo muy importante que quiero que hagan. El lunes no hemos todavía dado el anuncio oficial, la propaganda de Panorama del Reino, pero se me estaba pasando decirle esto. Vamos a tener un exitoso, poderoso programa en Panorama del Reino. Vamos a tener con nosotros un escatólogo bíblico, el hermano Edmundo Rodríguez. El tema que vamos a estar hablando es el misterio del 9/11. Sabe que en septiembre 9/11 cumplimos 19 años desde el atentado terrorista en Nueva York, en las Torres Gemelas. También hubo un golpe duro cerca del Pentágono, y esto tiene una significancia relevante, poderoso en lo que está pasando hoy en día. El mundo, dicen a los conocedores, cambió a partir del 9/11, hermanos, y vamos a tener un programa
como pocos hemos tenido. Vamos a tener un análisis profundo del 911 y lo que está pasando ahora con el mundo, con un tremendo escatólogo y analista bíblico. Así que usted no se pierda lo que va a ser Panorama del Reino este lunes, hermanos. Va a ser algo muy tremendo. Amén.